¿Cómo están? Espero que estén bien. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, muy bien. El hombre y la vida laboral vamos a estar compartiendo en este tiempo, así que, bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Tal vez te encontrás en un tiempo en donde no has empezado a trabajar, o tal vez sí estás trabajando o estás en ese inicio, en esa búsqueda, y bueno, que realmente la palabra del Señor esté hablando a cada uno de nosotros. Mira, hay una pregunta que me gustaría que compartamos y hacernos en este tiempo. ¿Por qué trabajamos? ¿O cuál es la importancia del trabajo? Mire, cuando nosotros respondemos a estas preguntas, bueno, vamos viendo cuál es la inclinación de nuestro corazón y nos hace muy bien en poder hacerlo, y sinceramente delante del Señor, para decir al Señor y poder compartir también con nuestros hermanos de cuál es el sentido del trabajo en nuestra vida. Mira, tal vez puede ser que en nuestra experiencia, o tal vez a lo que estamos acostumbrados a ver, que el trabajo sea ese tiempo en donde uno quiere acumular. Entonces, tal vez el trabajo lo vemos como un medio para obtener tal vez una comodidad, salir de la pobreza y tener algunos privilegios. Y tal vez otros pueden decir, no, el trabajo es aquello que yo quiero hacer, bueno, del mundo un lugar mejor. Entonces, el trabajo se convierte en un medio de salvación. Bueno, es interesante tener en cuenta cuál es el motivo, cuál es el responder estas preguntas, las cuales nos podemos hacer para ir introduciéndonos en este tiempo y ver qué nos dice la palabra de Dios. Eh, Mira, muchas veces podemos pensar que el tema del trabajo comienza con la caída del hombre. Y ya cuando el Señor vemos allí que Él regresa, bueno, Dios viniendo a este mundo y estando entre nosotros, el Señor Jesús, ahí decimos, bueno, ya se fue acomodando y bueno, y después cuando el Señor regresa a buscar a su iglesia, y bueno, y son muchas preguntas que nosotros podemos hacer con respecto del trabajo. Mira, hay algo que es interesante que en las primeras líneas ya del libro precioso de nuestro Señor que nos ha dejado en Génesis, ya empezamos a ver que la historia del trabajo comienza en el huerto del Edén, mucho antes de la caída. Y continúa, ¿eh? Continúa después cuando nosotros podemos ver a través de su palabra en cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, es interesante cómo podemos ver también el trabajo cuando Dios está creando todas las cosas que han sido maravillosas. También podemos ver el trabajo cómo es con la caída y también después en la redención y en la restauración. Así que realmente la historia del trabajo es la clave para entender la historia de Dios, sobre todo esto para entender nuestro propio trabajo y en el lugar que hoy el Señor te está utilizando. Bueno, en la creación, cuando nosotros vemos en los primeros versículos la palabra de Dios, vas a ver allí en los primeros capítulos que la Biblia comienza hablando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí vemos que Dios está compartiendo todo aquello precioso que está creando, y vemos que el trabajo, la historia del trabajo empieza con Dios. Dios es un trabajador. En los primeros capítulos de Génesis se nos dice 7 veces que Dios creó, 2 veces que hizo algo. Y todo esto, este crear y hacer, se resume en su obra. Y acabó Dios en el séptimo, dice Génesis 2:2, en el séptimo, la obra en el día séptimo que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y vemos cómo en esta verdad fundamental que la historia del trabajo comienza con Dios, lo que nos ayuda a entender también la siguiente parte de todo esto de la creación, porque es el momento culminante de su obra, y vemos a Dios creando todas las cosas, pero mirá, lo maravilloso, el broche de la creación, es la creación de los seres humanos. Podemos ver lo hermoso que son las galaxias, lo hermoso que es la creación, las complejidades del ADN, pero Dios creó al hombre y a la mujer, te hizo a vos y me hizo a mí, y empieza allí en el comienzo. Y vemos que ahí hay algo especial. Al igual que el resto de la creación, nosotros somos producto de la obra de Dios, de un Dios trabajador, de un Dios que se puso allí a crear y a hacer cosas maravillosas que nosotros podemos disfrutar. Y fuimos creados a imagen de Dios. Aquí ya comienza el hombre a estar en un lugar y empezamos a ir definiendo lo que es el tema del trabajo. Y mirá, y qué importante es cuando vos y yo entendemos que estamos en este mundo para ser un reflejo de Dios, una representación de Dios en el mundo. Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, y hasta ese punto es el mismo que le dijo a las aves, a los peces y a los animales, y al igual que todas las criaturas fuimos creados para reproducirnos. Pero Dios continúa, no solo debemos
debemos llenar la tierra, debemos, dice, señorear, sojuzgarla a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Se nos da un trabajo también a nosotros y que fue lo que compartió allí con Adán. Y no cualquier trabajo, un trabajo que refleje la naturaleza de Dios. Dios es el rey sobre toda la creación, es el creador de todas las cosas y le dice a los seres humanos que gobiernen el mundo, como sus representantes, como los portadores de la imagen de Dios. Y es solo en ese punto que Dios declaró buena su obra y descansó. En el capítulo 2, la naturaleza del trabajo que Dios nos da se define aún más. Y allí tenemos cómo Dios cierra allí con Dios descansando y luego inicia y abre Dios trabajando nuevamente esa escena. Esta vez no creando, sino gobernando y ordenando todo lo que había hecho. Dios planta un huerto, literalmente era un paraíso. Podrías pensar en una finca, en un lugar bien ordenado, acomodado, precioso, todo en su lugar, y coloca al primer hombre allí. Pero esto hace surgir una pregunta: ¿cómo creas un paraíso dentro de un mundo ya perfecto? Eso es lo que hizo Dios. Dios creó un lugar perfectamente adaptado para la prosperidad del hombre y puso a Adán allí adentro, qué hermoso, y le dice, tomó pues Jehová, dice Génesis 2:15, a Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Te das cuenta lo que está diciendo la palabra? Adán debía labrar y cuidar el huerto. Luego Eva es creada como ayudante, literalmente Adán y Eva debían labrar y trabajar allí en el huerto, hacerlo crecer, florecer, debían guardarlo, protegerlo, hacer de ese lugar un lugar precioso. Y eso es importante porque el trabajo que Dios le da a Adán y a Eva es el modelo para todo trabajo humano. Para comprender esto podemos pensar en momentos, bueno, en un momento en el huerto del Edén, en ese lugar maravilloso. Es el lugar que Dios diseñó para la prosperidad del hombre. Y ya no hay nada como Él en la tierra. Y qué interesante cuando uno piensa que ese lugar que Dios pensó es el hogar donde ellos estaban allí también, bueno, con su matrimonio y su familia, y Dios había pensado esto, también es el templo donde se encuentra Dios con ellos. Y es un lugar de trabajo. Entonces, mirá, qué interesante que es poder disfrutar de esto. Seguramente nosotros nunca hemos experimentado esto, ¿no? En un mundo en el que están las divisiones, conflictos de intereses entre tal vez, y muchas veces nos encontramos en la actividad, bueno, en el servicio al Señor, en la iglesia, el lugar de trabajo y la familia, y bueno, y allí muchas veces decimos, bueno, esto puede ser que no exista, que no se encuentre, pero Dios pensó en un lugar precioso, maravilloso, en donde era hogar, era templo y también un lugar de trabajo. En ese mundo que maravilloso, ¿eh? El trabajo de Adán consistía en estar en ese huerto, en ese hogar, en ese templo, lugar de trabajo y hacerlo prosperar, crecer, protegerlo y nutrirlo. ¿Y por qué ellos debían hacer esto? Porque ellos fueron creados a imagen de Dios. Dios lo hizo y ellos lo tenían que hacer, entonces Dios lo pone en ese lugar y le da ese lugar de bendición. Ellos debían, así como Dios había creado, ellos debían también crear. Así como Dios ordenó y administró, ellos debían también ordenar y administrar, ellos debían proteger, mejorar la prosperidad. Bueno, esto es lo que Dios pensó con respecto al trabajo. Su trabajo como representante de Dios era tomar y comenzar y continuarlo y mostrar la gloria de Dios. El punto no era dar a conocer quiénes eran ellos en sí, a través de su trabajo. Era dar a conocer a Dios a través de ese trabajo que Dios le había dado. Porque al ser creado a su imagen, su trabajo da testimonio de él. Miren qué maravilloso lo que el Señor está compartiendo. Así que miren, uno de las reflexiones que podemos hacer en este tiempo es que el propósito original del trabajo humano era promover la prosperidad humana para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de esto? El propósito original del trabajo humano era promover la prosperidad humana para la gloria de Dios. Nuestro trabajo, miren, reflexionando y llevándolo a nuestra vida, en la que nos encontramos hoy, realmente, bueno, estamos en el hogar, estamos en la iglesia, estamos en lugar de trabajo, es mostrar la bondad y la magnificencia de su carácter como portadores de su imagen. Vos y yo tenemos una responsabilidad. Si estás trabajando, estás pensando en un trabajo, o lo que el Señor esté disponiendo en este tiempo, es para dar la gloria a Dios y que realmente el mundo, las personas, puedan ser bendecidos a través de lo que estás haciendo. Y realmente ellos puedan dar gloria a Dios. Miren, hay muchas experiencias de hermanos que mostraban la gloria de Dios en su trabajo. Y estaban al lado de aquel que trabajaba también con ellos y que se la pasaba enojándose todo el día e insultando, tal vez con algo que era muy tedioso, y estaban allí
y veían a estos hermanos en Cristo con una vida que realmente daban gloria a Dios. ¿Sabe cuándo empezaron a dar gloria a Dios? Cuando ellos fueron alcanzados por estos hermanos y por el mensaje de salvación. Y ellos dijeron, claro, ahora entendemos por qué vos eras distinto. ¿Te das cuenta? Y teníamos un hermano que, bueno, después estuvo como misionero y realmente él siempre decía, y me nombraba a los hermanos que trabajaban con él en esa empresa grande, decían, fue impresionante lo que marcaron su conducta, su vida en mi vida. Y qué hermoso cuando eso se da en nuestras relaciones. Bueno, en otras palabras, nosotros podemos decir, en la cual Dios pensó con respecto al trabajo, que el trabajo es ante todo un acto de adoración. Qué hermoso poder pensar en todo esto. Miren, todo esto es maravilloso y Dios lo pensó de una manera realmente magnífica y preciosa para la vida del hombre y la vida de la mujer. Pero bueno, por supuesto que esto no es una historia que quedó allí. Algo sucede para que todo esto se salga de control. Nosotros, bueno, ahí podemos compartir la palabra de Dios y nosotros no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el día que Adán obtuvo su primer trabajo y el día que salió todo mal. Satanás aparece en el medio y empieza a moverse y el enemigo de Dios está allí compartiendo con ellos y en lugar de expulsarlo, de proteger ese lugar donde ellos debían hacer su tarea, ellos deberían hacer su trabajo de protegerlo, contenerlo y de expulsar lo que no debía estar, ellos se pusieron a conversar con Satanás. Y al final de esa conversación, bueno, eh, ahí está el hombre. ¿eh? En lugar de administrar el huerto, intentaban aprovecharse de él y ellos tratando de decir, bueno, nosotros somos autoridad en este lugar y, y ellos saben que se han equivocado. Y bueno, aparece Dios y allí empieza a inspeccionar todo y Adán y Eva reciben realmente de parte de Dios un tiempo de confrontación, son expulsados del huerto, pero no son liberados de sus responsabilidades, siguen siendo responsables de representar a Dios. Todavía deben trabajar, pero las condiciones van a cambiar. Y allí, miren, en el Génesis 3, 17 al 19, podemos leer esos versículos, allí en Génesis 3, del 17 al 19, dice la palabra de Dios. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y el polvo volverá. Suceden algunas cosas con esto que acaba de suceder con respecto al hombre cuando tiene la caída y se apartan de Dios y de los preceptos y Dios los saca de ese huerto. Miren, realmente el trabajo en primer lugar se vuelve algo que realmente es agotador. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Esto es tan básico para nuestra experiencia del trabajo que es difícil imaginar cómo debe haber sido el trabajo antes. Después de todo, incluso un trabajo podemos amarlo, podemos decir que, bueno, disfrutamos de esto, pero realmente nos agotamos. De eso muchas veces también es doloroso, pero bueno, muchas veces estamos allí, pero a veces podemos carecer, ya sea de la capacidad o de los recursos para hacerlo, como si hubiese alguna conspiración para dificultar nuestro trabajo, parece que fuera a propósito. Es un mundo caído, el trabajo es agotador. Pero miren, no solamente nos dice la palabra de Dios que el trabajo ahora han cambiado las circunstancias y las condiciones, el trabajo va a ser agotador, sino que también va a ser infructuoso. Incluso aunque Adán trabajara dolorosamente en la tierra con su vida, la tierra maldita, bajo sus pies producirá espinos y cardos. Mira, yo recuerdo unos tíos allí en un campo que ellos tenían y tienen todavía, bueno, la familia, los primos han quedado con todo eso y ellos sembraban y sembraban soja. Y recuerdo que hace 30, 40 años atrás había que sacar los yuyos a mano y empezaban a recorrer los campos y a sacar los yuyos. Es decir, parece que vos sembraban la mejor semilla, preparaban la tierra de una mejor forma. Todo estaba fabuloso, pero empezaban a crecer los espinos. Y bueno, esto es algo literal y bueno, en el trabajo también nos ocurre, ¿no? Muchas veces nuestras expectativas pueden ser que vaya más allá de la realidad. Y también, bueno, no solamente que esto es agotador, que es infructuoso, también hay una tercera cosa que ocurre aquí, que lo que solía ser un acto de adoración voluntario, ahora es un acto de supervivencia obligatoria. Mirá lo que dice el versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro, con el sudor
de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. En el huerto, Adán no tenía que trabajar para comer. Dios había plantado un huerto que contaba con todo lo que Adán necesitaba. Pero ahora hay una urgencia, una obligación de trabajar, como Pablo dijo, bueno, si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, tampoco coma. Yo recuerdo cuando esto una vez teníamos que compartir un mensaje en hablar y compartir allí con los adolescentes sobre el trabajo, entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, bueno, le hablamos de lo importante que era trabajar en casa, ayudar y colaborar en lo que hacer en la casa, y bueno, si no querés ayudar en tu casa, no querés trabajar, bueno, no coma. ¿Quién no quiere comer en casa? Mirá lo que dice la palabra, ¿no? Segunda Tesalonicenses 3:10. No es que el trabajo se haya vuelto malo ahora. No es que el trabajo sea un castigo. Es que en un mundo caído, el trabajo es fatigoso, es agotador, es implacable. Nos gusta o no, debemos trabajar. No debemos escapar salvo de lo que no podemos escapar, salvo de la muerte. Bueno, esto es interesante para que lo tengamos en cuenta de cómo se fue sucediendo, de todas estas circunstancias que estamos viendo que por las que pasó el hombre, alejándose de Dios, pecando, y cómo resulta algo que debía ser maravilloso y precioso en algo que realmente es totalmente distinto. Bien, ahí seguimos con la caída, pero la crisis de la historia no trata solo acerca del cambio en nuestras condiciones de trabajo, también trata acerca de un cambio en nosotros, los trabajadores. En un mundo caído, los trabajadores caídos ya no usan su trabajo para adorar a Dios, sino para adorar a ídolos. Miren, una de las primeras imágenes del trabajo que se nos da fuera del huerto es la diferencia entre los descendientes. No sé si has compartido los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Es decir, Caín mata a Abel y bueno, y allí está Set. Y los hijos allí de Adán y Eva, vemos que cómo el trabajo consolida la cultura. Los descendientes de Caín son conocidos y son definidos como eh, de acuerdo a su identidad, por su trabajo. Su identidad es el trabajo. Y bueno, y ellos dicen que eran especialistas, eran personas que realmente se dedicaban a la agricultura, la música y la metalúrgica. Y en contraste con los descendientes de Seth, dice que el linaje divino no es tan asociado, bueno, con el trabajo en absoluto, en cambio ellos son definidos como personas que comenzaron a invocar el nombre del Señor. El punto no es que los adoradores de Dios no deben trabajar, sino que no deben ser definidos por su trabajo. Ahora bien, la gran pregunta, mirá, que nos podemos hacer, ¿qué es lo que te define a vos? ¿A vos te define tu trabajo o te define tu adoración a Dios? Miren, es interesante, siempre un hermano muy querido, que él está pastoreando una iglesia profesional. Él siempre decía que, bueno, cuando le preguntaban qué era él, a qué se dedicaba, y él siempre decía, soy un siervo de Dios y me gano la vida con la medicina. Y también allí predicaba y hablaba del Señor y daba su testimonio. Pero mira el concepto que él tenía del trabajo. Ahora bien, cuando nosotros estamos en un trabajo, tal vez tendremos capacidad, tal vez una profesión, o tal vez somos capaces dentro de la especialidad en donde estamos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos identificamos por lo que trabajamos o por lo que servimos al Señor? Mirá, realmente que la gente nos pueda ver como verdaderos adoradores de Dios. Y nos ganamos la vida trabajando lo que tenemos que hacer, cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces nosotros estamos trabajando, tenemos un ejemplo que dar, tenemos una responsabilidad, aparte que ya es algo que Dios ha establecido, que debemos trabajar y debemos así dar la gloria de Dios, dar la gloria a Dios a través de nuestra vida. Miren, la idolatría del trabajo se aclara a medida que va avanzando la historia. En Génesis 11 leemos del 1 al 4, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo. Acá empezamos a ver una empresa constructora, con fuego. Y ahí les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que está pasando acá? Ellos quieren hacer un nombre, empiezan a mirar sus vidas, dejaron de mirar a Dios. Es más, quieren hacerlo sin Dios. Quieren y piensan en su trabajo. ¿Te das cuenta que esto es como que este capítulo 11 de Génesis está en la actualidad? Entonces de repente nos encontramos en que la gente está detrás tal vez de un trabajo. El trabajo es su Dios. Sus convicciones, su identidad está puesta en ese lugar.
Pero el Señor a través de su palabra nos lleva a reflexionar que nosotros no debemos dejar de mirar a Dios y de identificarnos con el Señor y que la gente dé gloria a Dios a través de nuestra vida. Y bueno, ellos ahí quisieron hacer lo que ellos querían cuán lejos del huerto hemos llegado, ¿no les parece? Lo que empezó como un medio para decir, miren a Dios en adoración, hoy las personas están diciendo, mírenme. Y esto está pasando. Te encontrás en un equipo de trabajo, tal vez en un trabajo, en donde el Señor te haya puesto, y están todos como diciendo, mírenme a mí. Y vos tenés que mirar y decir, miremos a Cristo, miremos al Señor, y mirar la mejor forma, es decir, detrás de todo esto está el Señor. Y cuando alguien te felicite, decirle, gloria a Dios. La gloria es para Dios, no para mí. Y realmente me gustan las actitudes que podemos tener, tal vez en un lugar de trabajo en donde incluimos a nuestros compañeros también. Ellos forman parte de este tiempo. Forman parte de estos logros que podemos tener. Pero mira, tenés que dar el ejemplo y como hijo de Dios en el lugar donde estés, tenés que ser de bendición para el resto. Por un lado, algunos sentimos la tentación de tal vez definirnos directamente por nuestro trabajo, por nuestros logros, por nuestros éxitos. Y por otro lado, otro siente la tentación de definirse por su libertad del trabajo. Mira, uno de los peligros que podemos tener es decir, bueno, yo me defino de acuerdo al trabajo que estoy realizando, pero también otro puede ser decir, yo me defino de acuerdo a la cantidad de horas de que no trabajo. Y estamos en un tiempo donde muchos eligen el ocio. Entonces, tal vez, puede ser que tal vez un trabajo te permita mayor libertad en los tiempos. Pero hay gente que hoy en día se está dedicando a ver cuánto pueden disfrutar de la vida sin trabajar. No sé si ha visto alguno de esos programas en donde directamente están presentando de cómo han camperizado, cómo han modificado un vehículo y se van a dar una vuelta y se recorren el mundo. Se van de Argentina a Alaska y vos ves esos vehículos y ves todas las cosas que ellos van disfrutando. Y de repente vos decís, bueno, este es el sentir del hombre de hoy también. Tenés al tipo que está 83 horas dentro de un trabajo y donde ahí está su identidad, está su Dios, está su ídolo y su adoración. Al otro que se quiere ir y no quiere saber nada y quiere estar al lado de un lago y comiendo si se puede, una asadita, ¿no? Pero bueno, estos son los peligros. Nosotros como cristianos debemos trabajar, ser de ejemplo y que realmente a través de lo que el Señor pensó en el huerto del Edén, nosotros traerlo hoy a nuestros días. Miren, muchas veces puede ser que el peligro sea que perdemos nuestra conexión entre Dios y el trabajo y la adoración. ¿eh? A veces que degradamos el trabajo y no lo vemos como un acto de adoración. A veces lo idolatramos y lo adoramos y finalmente, bueno, nosotros deberíamos verlo como un acto de adoración, adoración al Dios verdadero. Y hemos perdido tal vez el trabajo como un acto de adoración. Y nos olvidamos que es un lugar en donde realmente podemos dar gloria a Dios. Bien, también nosotros podemos ver al Señor Jesús entre nosotros, y caminando. Aquí y vemos Dios hecho carne y está entre nosotros. Y aquí pensamos en lo que es la redención y también Dios ha pensado en la redención en el trabajo. Y bueno, vemos ahí a Jesús que nació de la Virgen María, su padre terrenal adoptivo José. José era carpintero y Jesús aparentemente aprendió y también tomó esa ocupación hasta que llegó ese día en que él asumió el trabajo para el cual había venido. Y allí vemos a Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Este era el verdadero trabajo de Cristo, ser el Redentor. Juan 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Luego Juan 19 dice, consumado este, todo cumplido. Redimir es lo que Cristo vino a hacer. Y la redención lo cambia todo. Debemos comprender la historia del trabajo correctamente, a menos que entendamos que aunque las personas son redimidas, el trabajo no lo es. Para cristiano y no cristiano por igual. El trabajo sigue siendo fatigoso. Muchas veces escuchamos mensajes totalmente distorsionados. El trabajo sigue siendo fatigoso. Es un mundo que, bueno, está caído. Sigue siendo agotador, ¿o no? ¿Cómo volviste hoy del trabajo? Es agotador. Y sigue siendo, para tu novedad, sigue siendo obligatorio. Porque la palabra del Señor a través de Pablo nos sigue diciendo, miren, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué diferencia hace nuestra redención en la historia del trabajo? Bueno, no cambia la obra, pero nos cambia a nosotros, los actores. Y esto es lo que yo quiero que vos pienses en este tiempo, en donde vos y yo somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces los actores
Los trabajadores son los que cambian, el trabajo sigue siendo cansador. Pero ¿cómo es tu realidad? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo demostrás hoy en día la gloria de Dios en el trabajo? ¿O te conoce como el enojado, como el quejoso? Podemos tener por ahí algún confrontamiento y con convicción y un enojo para producir un cambio, tal vez en la forma de pensar o de actuar o de desarrollar un trabajo. ¿eh? Bien, primero vemos que las personas redimidas por la sangre de Cristo se arrepienten, la actitud es idólatra. Si sos un hijo de Dios, ya no, tu ídolo no es el trabajo. Tu ídolo no es ganar plata para estar mejor y para salir de una pobreza a tener un lugar de comodidad. Tu fin y tu corazón debe ser otro. En primer lugar, adorar a nuestro Señor. Porque nuestra identidad no está en el trabajo, sino está en Cristo. Viene, cuando este hermano decía esto, y lo escuché yo dando de qué trabajaba él, y él hablaba de que era un siervo de Dios y que se ganaba la vida como médico. Lo dijo hace como 20 años. A mí me quedó clavado en el corazón y realmente su testimonio, cuando yo hablaba de él y preguntaba de él antes de que yo lo conociera, siempre fue así. Un ejemplo de una persona que ama a Dios y realmente da gloria a Dios. Mira, dice la palabra de Dios en Colosenses 3, y ahí el apóstol Pablo, del 2 al 4, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Evangelio cambia la mira de nuestro corazón. Porque nuestra identidad y seguridad está ahora en Cristo. Más adelante, el versículo 22 dice: siervos, obedecer en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Vos lo estás haciendo para la gloria de Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que cuando vos vas al trabajo, mañana vos estás sirviendo al Señor. Y bueno, está el jefe, está el dueño, pero dice la palabra de Dios que nuestro enfoque debe ser distinto al que teníamos antes cuando no conocíamos a Cristo. También es interesante pensar que debido a que las personas se han arrepentido, una persona que ha sido redimida puede nuevamente adorar a Dios. Dice Colosenses 3:17: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es decir, esté trabajando, esté cantando, esté hablando, hacerlo para la gloria de Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las personas son redimidas. Vos y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el trabajo no lo es. Sin embargo, debido a que nosotros somos redimidos, el trabajo ya no se trata de nuestro nombre, de nuestra gloria. Trata acerca de su nombre y de su gloria. Y por eso podemos decir amén. ¿Te das cuenta? Ya no se trata de nosotros. Somos hijos, no se trata de nosotros, de nuestro nombre, de nuestra gloria, de todo lo que podemos decir y todo lo que nos podían tal vez aplaudir o nos quieren aplaudir. Se trata de Él. Debido a que somos redimidos y somos hechos nueva criatura. Mirá, es interesante cuando el tema de la restauración, en Romanos 8, y podemos ver el tema de la restauración, Pablo no habla de la redención del trabajo y la cultura, sino de la liberación de la creación. Habla acerca de una nueva creación cuando Jesús regrese. Mirá qué interesante el versículo 19 de Romanos 8, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo tenía en mente Génesis 3, cuando escribió eso, sujetado a la frustración, a lo agotado y la esclavitud de la corrupción, eso en nuestro mundo. Pero llegará el día en que las condiciones de trabajo cambiarán nuevamente. Ya no habrá más fatiga, no habrá más ese agobio, no más obligatoriedad. En cambio, habrá libertad gloriosa, hermanos. Qué hermoso el final de la historia del trabajo es que Dios hará nuevas todas las cosas. Un mundo sin maldición, un lugar donde los espinos ya no llenarán la tierra. No estaremos como con mis tíos allí en el medio del campo sacando las espinas y las cosas que no deberían crecer para que no ahoguen la plantita que tenía que crecer. Habrá libertad, no va a haber obligatoriedad, gloria y no va a haber muerte. Y realmente cuando esto suceda, el trabajo no va a desaparecer. ¿Por qué lo haría? Precedió a la caída, también perdurará, será restaurado a su debido contexto. Y en ese contexto es el séptimo día, el día en que Dios descansó.
Allí en Hebreos 4 leemos que para el pueblo de Dios nos espera el día de reposo. Nuestro descanso fue prefigurado por el día de reposo y la tierra prometida, una tierra de descanso. Entonces, ¿qué aspecto tiene todo esto cuando leemos en la palabra de Dios? Mirá lo que podemos concluir diciendo con respecto al trabajo. Mira ahí en Deuteronomio 6, Moisés dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esa no es la imagen de una vida sin trabajo, es un cuadro de libertad, de abundancia, de trabajo que es satisfactorio y fructífero. Así es como será el trabajo en los cielos nuevos y tierra nueva, del cual Israel, allí en Deuteronomio 6, fue solo una imagen vaga. Una libertad gloriosa en el perfecto descanso de Dios para de nuevo usar nuestros dones y talentos, creatividad, energía para labrar el huerto, hacer crecer la ciudad y conocer la satisfacción del trabajo bien hecho. Y cuando eso suceda, el trabajo no solo habrá sido restaurado a su debido contexto, sino que nuevamente y para siempre se realizará para su fin correcto, la gloria de Dios. Y te invito, querido hermano, que realmente podamos tener a nuestro Señor como aquel que se merece toda la gloria y la honra, y que cuando estemos en un lugar en donde realmente estemos trabajando y estemos bendiciendo a otros, y estemos acompañando, estemos produciendo, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para la gloria de Dios. Y mañana cuando tengamos que ir a trabajar, pensemos en esto, en todos estos versículos, en estas reflexiones que realmente el Señor trae a nuestro corazón para que podamos disfrutar de lo que el Señor ha pensado. Y podamos decir esto, somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos distintos. No puedo ser igual que mi compañero de trabajo, aquel que está conmigo y que nos vemos y que cuando hablamos de una cosa y de otra nos quejamos, parecemos que no tenemos a Cristo en el corazón. Muchas veces puede ocurrir de que nuestra identidad es igual que la de ellos. Y nos quejamos y nos comportamos de una manera que realmente no es la de un hijo de Dios. Bueno, te invito a que en este momento puedas estar en oración, en una pausa con Dios y decirle, Señor, perdón. Y pedirle al Señor perdón por lo que tengas que pedirle perdón. Y que vos y yo mañana podamos salir a trabajar pensando en nuestra familia, en nuestro hogar, en el lugar en que estemos y realmente pensemos en ese propósito maravilloso que Dios pensó en la creación, cuando estaba creando todo y cuando puso al hombre en el huerto, que ese propósito lo podamos cumplir cada día.